El legado que dejó Goinzueta. Su legado fue enorme porque bajo su liderazgo Coca-Cola llegó a ser la segunda corporación más valiosa de los Estados Unidos, después de General Electric y por encima de fabricantes de automóviles, de compañías petroleras, de Microsoft y de Walmart en su momento. Y muchos de los accionistas de esta compañía, de Coca-Cola, se hicieron multimillonarios. Pero el alto valor que Goinzueta le dio a la compañía o a los accionistas no fue lo más significativo, sino el modo en que vivió lo que se llama la ley del legado. Cuando en su momento se anunció la muerte de Goinzueta, no hubo pánico como en otras compañías o como en otros momentos en cualquier otra compañía, en cualquier otra empresa. Él logró él logró que no existiera el pánico, fortaleciendo la empresa tanto como pudo y segundo porque preparó a su sucesor para la posición principal, que era la que él ocupaba. Esta persona a la que Goinzueta preparó era un contador que había comenzado su carrera en Coca-Cola como controlador. El hombre se hizo notar por su excepcional creatividad financiera y fue una fuerza importante para la capacidad, en la capacidad de Goinzueta para revolucionar la compañía. Entonces Goinzueta comprendió la revolución que estaba ocasionando este hombre y que tenía un potencial importante. Así que lo que hizo Goinzueta fue enviarlo a Europa para ganar experiencia administrativa e internacional. Luego de un año, lo trajo de regreso y lo nombró presidente de Coca-Cola Estados Unidos. Desde entonces, esta persona continuó preparándose bajo la mentoría de Goinzueta. Y al morir no cabía duda de quién le seguiría en la posición principal sería esta persona, sería este controlador, este contador. Lo que hizo Roberto Goinzueta fue completamente inusual, porque pocos directores generales de compañías capacitaban a líderes fuertes y les preparaban para asumir el mando de la organización como lo hizo él. ¿Por qué fue diferente? Porque conocía por propia experiencia el efecto de la tutoría directa, porque a Goinzueta, el anterior presidente de Coca-Cola, también lo mentoreó, ¿sí? Como que lo guió por este camino, lo preparó y le dejó el cargo. Roberto Goinzueta fue una persona que nació en Cuba y estudió en la Universidad de Yale, donde obtuvo el título de ingeniero químico. Al terminar su carrera respondió a un anuncio periodístico que solicitaba un químico bilingüe. La compañía de este anuncio resultó ser Coca-Cola. En poco tiempo llegó a ser vicepresidente de investigación técnica y desarrollo. Fue el hombre más joven que ocupó tal posición en la empresa. Pero lo más importante le ocurrió cuando Robert Woodruff, el patriarca de Coca-Cola, lo tomó bajo su tutela y comenzó a capacitarlo. La razón por la que él mismo seleccionó y capacitó y preparó con tanta confianza a su sucesor en los años 90 fue que construyó sobre el legado que había recibido él mismo en la década de los 70. Este fue el comienzo y la continuación de la ley del legado en la empresa Coca-Cola. Ahora vamos a hablar de líderes que dejan un legado de sucesión. Los líderes que dejan un legado de sucesión para su organización hacen las siguientes cosas. Número 1. Dirigen la organización con amplia perspectiva. Cualquiera puede hacer que una organización se vea bien por un rato, lanzando un nuevo programa, un producto llamativo, atrayendo multitudes a un gran evento o recordando el presupuesto para optimizar ganancias. Pero los líderes que dejan un legado tienen un enfoque diferente. ¿Qué hacen estos líderes? Ejercen su liderazgo teniendo en mente el mañana tanto como el hoy. Son personas que tienen visión. Goinzueta hizo eso, planeó mantenerse como líder en tanto fuera efectivo, sin embargo, de todas maneras preparó a un sucesor. Siempre estuvo atento a los mejores intereses de la organización y de sus accionistas. Número 2. Crean una cultura de liderazgo. Las compañías más estables cuentan con líderes en cada nivel de la organización. La única manera de desarrollar un liderazgo de tal amplitud es hacer que los líderes en desarrollo formen parte de tu cultura. Este es un punto fuerte del legado de Coca-Cola.
Número 3, pagan el precio para asegurar el éxito del mañana. No hay éxito, eso hay que tenerlo en cuenta muy a flor de piel, el hecho de que no hay éxito sin sacrificio, sin pagar el precio. Cada organización es única y eso decide cuál será el precio a pagar. Pero todo líder que quiera ayudar a la organización debe estar dispuesto a pagar ese precio para asegurar el éxito duradero. Número 4, voluntad de liderazgo en equipo por encima del liderazgo individual. Por más excelente que sea un líder, no puede hacerlo todo solo, y esto es importante tenerlo en cuenta. El hecho de que no podemos hacer todas las cosas por nosotros solos. Así como en el deporte el entrenador necesita un equipo de buenos jugadores, una compañía necesita de un equipo de buenos líderes para lograr el éxito. Cuanto mayor sea la organización, más fuerte, más grande y más profundo debe ser ese equipo de líderes que deben estar en constante capacitación y preparación para asumir posiciones más importantes dentro de esta organización. Y número 5, se retiran de la organización con total integridad. Conocen el momento en que deben abandonar la organización, se preparan para ello y están dispuestos a salir y dejar que el sucesor haga su propio trabajo. Permanecer en la organización, ellos saben que permanecer en la organización es dañarla a la organización y dañarse a sí mismo también. Continuando bajo esta idea de la ley del legado, de la sucesión, hay que entender, o lo escribía John Maxwell en su libro en este momento, que pocos líderes son capaces de dejar un legado. ¿Sí? La mayoría la mayoría de los líderes de compañía, ¿sí? Yo no soy líder de compañía, pero entiendo, según lo que dice John Maxwell, que la mayoría o la gran mayoría de líderes tienden a ser muy egocéntricos, ¿sí? Quieren mantener el control total sobre su compañía sin preocuparse por la organización en sí, sino que creen que son la organización. Este es un problema de ego importante y es necesario salirse de ese punto de vista, ¿sí? Si nosotros estamos bajo el mando de una organización, tenemos que poner a la organización como lo más importante. Y para ello es fundamental tener personas que estén constantemente capacitadas y conocernos a nosotros mismos para saber el momento en que tenemos que dejar de formar parte de la organización porque la estamos dañando, ¿sí? Le estamos haciendo mal, no estamos aportando el valor que habíamos aportado en su momento. Entonces hay otras personas que pueden hacer nuestro trabajo incluso mejor y es bueno conocer y encontrar el potencial en esas personas. Entonces John Maxwell dice que pocos líderes dejan un legado. Max Dupré, autor de El liderazgo es un arte, escribió que la sucesión es una de las responsabilidades clave del liderazgo. Sin embargo, la ley del legado es la que menos líderes parecen aprender. Un logro llega cuando una persona es capaz de hacer grandes cosas para sí misma, ¿sí? Nosotros podemos obtener grandes logros personales, ¿sí? Por ejemplo, terminar la escuela primaria ha sido un gran logro, un logro personal, un gran logro, dependiendo de la perspectiva con la que la veamos. Terminar la escuela secundaria es otro gran logro. Ganar una competencia deportiva es otro gran logro personal, ¿sí? Una competencia deportiva a nivel individual es un gran logro personal. Terminar la universidad, obtener un título universitario es otro gran logro personal. Son cosas que podemos hacerlas nosotros mismos. Fundar una organización es un gran logro, pero hacerla crecer ya va a depender de otras personas. El éxito, cuando el líder faculta a sus seguidores para hacer grandes cosas con él, eso es el éxito. Es facultar a sus seguidores para hacer grandes cosas con él. La trascendencia se alcanza cuando ese líder desarrolla a otros para hacer grandes cosas para él. Ahí está la diferencia entre logros, éxito y trascendencia. El éxito entonces era cuando el líder faculta a sus seguidores para hacer grandes cosas con él, ¿sí? Trabajar en conjunto. Esto se puede llevar a cabo en una compañía, ¿sí? Yo trabajo con mis seguidores y trabajo con mi equipo para lograr grandes cosas conmigo. La trascendencia
se alcanza cuando ese líder desarrolla a otros para hacer grandes cosas para él, ¿sí? Para que trascienda ese mensaje que quiere transmitir al mundo, ese producto que quiere entregar a la humanidad. Pero un legado se crea solo si el líder pone a su organización en la posición de hacer grandes cosas sin él. La persona que deja un legado ya está preparada para abandonar la organización, pero sabe que la organización va a seguir funcionando plenamente, incluso mejor, sin él no está. ¿Por qué? Porque ya cumplió todas las funciones que un líder puede tener, ¿sí? Ya pasó por todas las posiciones de liderazgo que habíamos hablado en capítulos anteriores. Entonces sabe que va a dejar ese legado y va a ser recordado de por vida ese líder por todo lo que hizo por la organización y por cómo preparó a su equipo, al líder a quien dejó a cargo o a los líderes a quienes dejó a cargo. Entonces ya comprende que él no necesita estar presente en la organización para que esa organización funcione. Él no se siente la organización, él no se siente la empresa, él no es, o sea, su ego no lo maneja. Ya comprendió que la organización es más que él mismo. John Maxwell dice que aprendió la importancia de la ley del legado de manera difícil, ya que en los comienzos de su liderazgo, en su posición de liderazgo en Indiana, solo asistían 3 personas a la iglesia de la cual él era el ministro. Durante 3 años trabajó en aquella comunidad y ejerció influencia sobre la vida de muchas personas. Cuando se fue, el promedio de asistencia había aumentado a 300 personas. Varios programas se estaban desarrollando y todo parecía que iba a color de rosas. Él creía que había hecho algo realmente significativo en esa comunidad. Pero 1 año y medio después, en su segunda iglesia, almorzando con un amigo que acababa de pasar por cierto tiempo en Indiana, se enteró o le preguntó a su amigo cómo andaban las cosas por allí y se sorprendió mucho al escuchar la respuesta. Su amigo le dijo que las cosas no andaban muy bien. Su pregunta automáticamente fue ¿por qué? Las cosas marchaban bien cuando se había ido. ¿Cuál fue el problema?, le dijo. Su amigo le contó que muchos de los programas que comenzó ya no continuaban. La iglesia funcionaba apenas con unas 100 personas. Y era posible que se redujera aún más hasta antes de desaparecer. Eso dice John Maxwell que lo molestó mucho. Un líder aborrece ver derrumbarse algo en lo que ha invertido sangre, sudor y lágrimas. En un primer momento culpó a su sucesor, luego, una vez habiendo reflexionado más, cayó en la cuenta de que si hubiera sido realmente un buen trabajo no habría importado qué clase de líder lo reemplazase. La culpa era de él, ya que no había logrado que la organización tuviera éxito después de que él dejara esa organización. Esa fue la primera vez que comprendió el significado de la ley del legado. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Supera tus Límites. En este nuevo episodio vamos a hablar y a terminar con el libro El ABC del liderazgo de John Maxwell. Vamos a hablar un poco del capítulo número 10 de este gran libro que nos ha llevado bastante tiempo poder analizarlo, poder terminarlo por diferentes situaciones que me han ocurrido, que vengo trabajando en cambiar, ¿sí? De muchas situaciones de procrastinación, mucho tiempo invertido por ahí en estudiar otro tipo de materiales, pero con el compromiso de terminar lo que se empieza, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo puedo hacer que dure mi liderazgo. Y este es un punto fundamental en lo que se refiere a toda la temática que hablamos en este libro, en todos los capítulos anteriores, ¿sí? Es el punto cúlmine del liderazgo, el trabajar en la ley del legado. Y este capítulo comienza con una frase que dice: el valor duradero de un líder se mide por su sucesión, ¿sí? Realmente el valor de un líder se mide por la persona a quien deja su cargo, ¿sí? La persona a quien delega su autoridad una vez que este líder ya no forma parte de la organización. El capítulo comienza con el ejemplo de Roberto Goinzueta, quien fue presidente de la empresa Coca-Cola.
Y Goinzueta, en uno de sus discursos, meses antes de morir, hizo una declaración. Una declaración que, si la leemos, tiene un aspecto muy profundo, ¿sí? Dice la declaración de Goinzueta: 1.000 millones de horas atrás apareció la vida humana en la Tierra. 1.000 millones de minutos atrás surgió el cristianismo. 1.000 millones de segundos atrás los Beatles se presentaron en Estados Unidos. 1.000 millones de Coca-Cola atrás fue ayer por la mañana. Si entendemos esta analogía, por ahí es media compleja, ¿sí? Entender todo el tiempo que llevó lograr ciertas cosas y el poco tiempo relativo que lleva crear 1.000 millones de Coca-Colas, ¿sí? La pregunta de Goinzueta fue: ¿qué debemos hacer para que 1.000 millones de Coca-Cola atrás sea esta mañana, no ayer? Y ahí habla del incremento exponencial en la producción del producto Coca-Cola, en este caso, ¿no? Pero Goinzueta dijo una frase profunda que hasta hoy día sigue resonando, y la meta de su vida fue hacer de Coca-Cola la compañía número uno del mundo, objetivo que siempre persiguió con esmero, hasta que súbitamente falleció. Y hay que tener en cuenta que las empresas que pierden a su presidente con frecuencia caen en confusión, especialmente si esa desaparición resulta inesperada, como fue el caso de Goinzueta. Fue un fallecimiento inesperado. Pero Goinzueta fue un tipo precavido y él ya conocía la ley del legado, que es de lo que habla este capítulo. Lo que sigue en este episodio, en este capítulo número 10 de El ABC del liderazgo, es hablar sobre el cambio de paradigma. Después de lo sucedido en esa congregación en la que John Maxwell era ministro, comenzó a mirar el liderazgo de una forma totalmente nueva. Todo líder que deja una organización de una manera u otra puede cambiar de empleo, puede recibir un ascenso, puede retirarse. Incluso si una persona no quiere retirarse, morirá algún día. Esto, dice John Maxwell, lo hizo comprender que parte del trabajo como líder era comenzar a preparar a gente y a la organización para lo que inevitablemente vendría, que sería el traspaso de poder, el traspaso de liderazgo. Por lo tanto, cambió su enfoque, dejó de dirigir a sus seguidores y pasó a desarrollar líderes. El valor duradero de cualquier líder se medirá de acuerdo a mi capacidad para dar a la organización una sucesión tranquila y sin inconvenientes. Eso fue lo que hizo en su segunda iglesia, cuando le tocó dirigir. Estableció como uno de sus primeros objetivos la identificación y el desarrollo de líderes potenciales, porque sabía que el trabajo dependía de eso. Durante los 14 años que estuvo en esa organización, su equipo y él desarrollaron literalmente a cientos de valiosos líderes, tanto voluntarios como miembros del personal. Y una de sus mayores alegrías, habla John Maxwell, en la vida es saber que aquella comunidad se encuentra más fuerte ahora que cuando la dejó. Qué importante lo que dice John Maxwell en esta última parte de su libro, en cómo hizo el clic y comprendió que tenía que preparar a líderes por propia experiencia, y por propia autosuperación. Se dio cuenta de que no había funcionado la primera vez, y esto no es simple de comprender. También habla de que fue a un banquete destinado a recaudar fondos para una nueva fase del proyecto de construcción de esa iglesia, y asistieron cerca de 4.000 personas al evento en el centro de convenciones de San Diego, frente a la bahía de esa ciudad. John Maxwell también dice que en esta celebración, fue como un invitado de honor, pero tan pronto como terminó de hablar, de dar su mensaje, él y su mujer salieron sigilosamente del salón, porque querían dejar a quien en ese momento era el líder de la comunidad para que disfrutara lo logrado. Ese también es un ejemplo de humildad, ¿sí? Sabía que lo que él había hecho era muy importante, pero no quería acarrear toda la atención, todo el protagonismo. Eso también implica ser un gran líder, tener
el cierto grado de humildad para reconocer en qué momentos, de qué momentos tomar el protagonismo y en qué momentos ceder el protagonismo en este caso a su sucesora, a la persona que había quedado a cargo de esta iglesia. Y así es como finaliza el capítulo número 10 y último capítulo del ABC del liderazgo. La verdad es que me ha llevado bastante tiempo terminar con este libro, no terminar de leerlo en sí, sino terminar de grabar los episodios. La verdad es que me hubiese gustado terminarlo mucho tiempo antes, pero ahora la idea es continuar grabando episodios, ¿sí? Ya no va a ser enfocado en el material del libro, de este libro, pero vamos a empezar a trabajar con otros contenidos. Si este material te gustó, espero que haya sido de provecho o que sea de provecho en tu vida, sea de provecho en tu organización en la que estés trabajando. Y te pido que me sigas en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando este podcast. Te pido que hagamos crecer este podcast, ¿sí? Que lo compartas, que lo recomiendes a tus amigos si sos de compartir contenido. Así que te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo episodio de Supera tus límites. Vamos a seguir trabajando en mucho más contenido para crecer continuamente y juntos. Te mando un fuerte abrazo. Chao, chao.